¿por qué lo escribo? Bueno, ¿por qué se me ocurre? Puedo partir de una cosa que es de una anécdota. Un amigo mío sevillano, que es un escritor conocido, pues me contó hace poco que tiene un sobrino que está estudiando Derecho y que está a mitad de la carrera de Derecho, bueno, de una familia, digamos, de clase media, pero culta. Bueno, y que se le ocurrió al preguntarle a su sobrino, que tendrá, no sé, supongo 20 algo, oye, y si a ti te dijeran cuál es tu poema favorito que tú recuerdas o algo así. El sobrino se quedó atónito, dice, no, es que yo no conozco ningún poema. Es una anécdota muy triste, pero muy significativa. Si quieren, lo buscamos. ¿Qué significa esto? Pues que este libro tiene una causa profunda y clarísima, y lo digo con toda sencillez, pero con toda rotundidad. La ruina absoluta de la educación humanística ahora en el mundo entero en general y en España en particular, que es lo que nos afecta. Y eso es un desastre absoluto, entre toda una serie de ignorancias, de sectarismos, de cosas absurdas, de un rendirse, en fin, a los tópicos más tontos. Bueno, a mí una cosa que me pone frenético también ahora dicen, es que no hay que estudiar contenidos. Si está ya todo en Internet, hombre, bueno, y antes estaba en la enciclopedia británica, ¿cómo no vas a estudiar contenidos? Entonces solo vamos a estudiar saberes instrumentales, cómo saber abrir una lata de sardinas, es que es un verdadero desastre. Eso, además, otro desastre absoluto, el desprecio de la historia. Claro, bueno, es que eso, bueno, no se puede vivir sin conocer nuestra historia. El desprecio, y esto tiene mucho que ver, bueno, el desprecio del esfuerzo. Miren, hay una señora, que yo siempre lo repito en un libro que tú has publicado también, una señora que era una de las cabezas pensantes que hizo esta Agenda 2030, que dice, claro, es que el trabajo es muy peligroso porque cansa y da estrés. Hombre, por Dios, por los clavos de Cristo, claro que el trabajo cansa, laborar estanca, bueno, y sin trabajo no se consigue nada en la vida. Y eso es engañar a la gente, y eso es una ruina total. Y además, otra cosa todavía, el desprecio actual por la memoria. Bueno, es que la memoria no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Por Dios, la memoria es un instrumento decisivo, fundamental. Primero, la memoria de lo que somos, de lo que hemos sido individualmente como pueblo, pero también la memoria como facultad, como capacidad. Bueno, tenemos la que tenemos, no hay que presumir de ello, pero la memoria, ¿qué más quisiera yo que saber mucho más, que tener muchísima más memoria? Bueno, y antes no es que fuera todo ideal, pero no en absoluto. Pero en la escuela, que yo he tenido profesores buenos, malos, regulares, y en el bachillerato, y en todos lados, como siempre, pero había un respeto por la letra escrita y por la prosa y por la poesía, y los niños nos ponían de pie a lo largo de la clase con el Quijote para niños. Y ahora, niño, cada uno lee un párrafo, un capitulito, y también hay que aprender a leer en voz alta, a darle una entonación. Y luego, en el libro de texto, en los libros que había normales, los de Díaz Plaja, los de Blecua, pues eran un libro normal y corriente que te explicaba las cosas, y además en un recuadro pues venía un trocito de un poema. Claro, y sin querer se te quedaba. Naturalmente, no es que sea uno un loco que se ha puesto hoy a estudiarlo, no, lo veías y se te iba metiendo esa música además de la lengua española, que es fundamental. Bueno, la memoria, miren, en los poemas es fundamental, miren, antes comentaba yo con alguien una cosa evidente. La política no tiene que ver con la calidad literaria o artística, por mucho que se empeñen los sectarios ignorantes. No, hay poetas estupendos de derechas, de izquierdas, del centro, pero hay que saberlo, hay que distinguir. Bueno, les ponía el ejemplo. Miren, Gabriel García Márquez. Yo con Gabriel García Márquez, con todo respeto, sus ideas políticas, pues no estoy de acuerdo en absoluto. Me parece lamentable pues su sumisión a Fidel Castro. Ahora bien, escribiendo, bueno, ¿cómo escribe? Bueno, pues Gabriel García Márquez dice unas cosas que yo me acordé al empezar a escribir este libro. Dice primero que él viajaba siempre con un librito de poesía.
una antología de poesía, porque claro, decía, es que ahora de los viajes una de las cosas horrorosas son las esperas en los aeropuertos, y fíjense que todavía no había conocido a nuestro ministro de Transportes actualmente, ¿no? Pero, y allí yo estoy en el aeropuerto muerto de asco y abro una página y leo un soneto de Quevedo, o de Garcilaso, o de García Lorca, o lo que ustedes quieran, y ya dices, bueno, ya me recupero. Y además decía García Márquez otra cosa, y es que yo muchos de estos poemitas, sin haberme esforzado, sin querer, no por obligación, me los sé de memoria, claro, porque desde chico lo hemos repetido y eso me ha perjudicado para algo en mi vida, saberme algunos versos de memoria, en absoluto. No me he hecho ni más tonto, ni más sectario, ni me he hecho ningún carca, ni nada. Al revés, eso es un tesoro que llevamos dentro de nosotros. Bueno, lo que busqué también, me acordé de unos libros que eran muy útiles, cada uno mejor, peor. Él decía que él usaba una antología fantástica de Dámaso Alonso y Blecua, que es la Floresta Lírica Española. Sí. Bueno, pero hay otras peores que ustedes recordarán probablemente, si tienen cierta edad, las 100 mejores poesías de la lengua castellana, otro, las 1000 mejores poesías. Bueno, yo me he quedado en menos, 50, ya está bien, el libro es bastante grueso. Hombre, tiene una cosa que es comentadas. También hay gente que se pone estupenda y dice, es que la poesía no se puede comentar, es algo sublime y cae del cielo y lo entiendes. Pues no, mire usted, no, es decir, todo se puede comentar hasta cierto punto, por supuesto. Y este es un libro, no es un libro académico, hombre, tiene un cierto estudio detrás, pero no está dirigido al mundo académico, no tiene notitas ninguna a pie de página, procuro evitar el lenguaje, digamos, especializado, porque no, va dirigido, como tú decías, al lector normal, al lector medio, a ese lector medio culto que te imaginas, al que escucha la radio, al que lee el debate y que tiene un interés cultural y que le comenta. Bueno, pues en cada caso, ¿le puedes comentar cosas? Sí, por supuesto. ¿Le puedes comentar? Miren, el ejemplo más llamativo, San Juan de la Cruz. Yo me acuerdo una vez que estando en la radio, no contigo, en Radio Nacional de España, con Alejo García, se le ocurrió el Día de la Poesía. Bueno, pues vamos a hablar de la poesía de San Juan de la Cruz. Llamemos a una joven que esté acabando la carrera de periodismo. Bueno, la llevamos allí a la radio y decimos, bueno, a ver, como joven, ¿tú qué opinas de San Juan de la Cruz? Nos dijo, no, yo es que no soy creyente, así que no me interesa nada. Dijimos, bueno, pero ¿cómo se puede ser tan burra, con perdón? Claro, pero ¿qué tiene que ver eso? Ser creyente o no, es que no es eso. Hombre, de San Juan de la Cruz, por seguir con el ejemplo, se puede contar la vida un poquito, las obras, bueno, se pueden contar por lo que sabemos alguna anécdota, sus ideas, de dónde vienen, claro, que esto es importantísimo, la tradición clásica de la que procede la gran poesía española, como es natural, se puede contar la música del endecasílabo. Lo que comentabas, mira, el ejemplo es clarísimo. En el siglo XV, el tipo de verso que dominaba en la literatura española era lo que se llamaba la copla de arte mayor o de Juan de Mena, que, perdonen que yo lo digo muy mal, se lo digo repitiendo un poquito, para que vean los acentos. Aquel que allí ves el cerco trauado, que quiere subir y se falla en el aire, mostrando su rostro subido donaire, por 2 deshonestas heridas llagado, fíjense, cada verso tiene 4, dice Dámaso Alonso, 4 torpes aletazos que nos están ahí. Y entonces de repente llega el endecasílabo italiano. Y entonces dice Garcilaso, cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra, florecida y llena. Dices, bueno, esto es otra historia, es absoluta, y no hablo de las ideas. Hombre, en San Juan de la Cruz el problema es que, como además de un gran poeta, es un gran místico, está expresando algo que nadie de los lectores normales hemos vivido, que es sencillamente la unión mística con Dios. Entonces, claro, ha de recurrir a una metáfora.
¿Cómo se explica eso? Pues a través del amor humano, trasladando Garcilaso a lo divino, etc. Y luego, como es un grandísimo poeta, pero porque fíjense lo extraño que es, grandísimo místico y grandísimo poeta, llega un momento en que la poesía ya es inefable. Dice, dejando su cuidado, cesó todo y dejéme, quedando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Dices, qué barbaridad. Ya que hay flores. Bueno, ¿y por qué? Las azucenas, blancas. Bueno, pues parece que es la blancura, la esperanza, la ingenuidad, toda una serie de símbolos. Pero dices, mira, eso es el genio del poeta, que llega y hace esto. Además, como bien has dicho, claro, es que, Federico, en la literatura española, es que en la poesía hay ese fenómeno que yo creo que es único, yo no lo conozco en otro sitio, la cercanía absoluta de lo popular y lo culto, claro, pero desde el comienzo. Fíjense, empieza la literatura española en la literatura popular. Al alba venid, buen amigo, al alba venid, amigo el que yo más quería, venid a la luz del día, amigo el que yo más amaba. Dices, qué barbaridad, qué hermosura. 3 morillas me enamoran en Jaén, Aisa, Fátima y Marién, 3 morillas. Dices, qué preciosidad. O si dices un planto, Guillén Peraza, do está tu escudo, do está tu lanza, todo lo lleva la malandanza. Dices, Dios santo. La ya, flor bendita de la tucara. Dices, bueno, ahí está ya Jorge Manrique, todo. Es que ahí está ya García Lorca. Bueno, hicieron Dámaso Alonso y Blecua el primer tomo de una antología de la poesía española, poesía de tipo tradicional, claro, y casi uno de los aspectos mejores de la poesía del 27 es lo que se llama el neopopularismo. Alberti y Lorca, por supuesto, que se basan en esto. Bueno, ¿y qué poemas he elegido? Pues siempre, la editorial ha tenido que decir, pues son 50 de los mejores. Pues bueno, hombre, hay otros muchos que podían estar, los que están aquí son buenísimos. Aquí no hay nacionalismo, por supuesto que no hay. Aquí he elegido poemas en lengua española. Claro, entonces no están, como has dicho, los poetas españoles en lengua catalana, los poetas españoles en lengua gallega, los poetas españoles en lengua vasca. No están aquí, pero ¿cómo no van a estar los hispanoamericanos en lengua española? Por Dios, ¿cómo no va a estar en una antología de este tipo Rubén Darío o Neruda o Borges? Hombre, en principio lo que yo buscaba es que hubiera un solo poema de cada poeta, pero alguna vez me ha sido imposible. Claro, Quevedo. Porque es que dices Quevedo, dices, bueno, pero claro, hay el Quevedo serio y el Quevedo de burlas, digámoslo así. Y claro, dices, y Góngora, pues también pasa, y Antonio Machado y algunos. Bueno, también hay otra cosa, que es que a través de estos poemas, este libro también tiene una ventaja. Yo procuro en los últimos que he hecho, no es una novela, claro, esto para una novela no valdría. A mí me gustan mucho los libros que no hay que leer por orden en absoluto, que puedes leer por donde quieras. Y dices, hombre, mi mujer me dice, ¿y por dónde empiezo? Por donde te apetezca. Ah, pues mira, voy a empezar leyendo a Zorrilla. Bueno, pues estupendo. Y luego me paso a Muñoz Seca y luego me paso a un romance. De todos modos, en estos 50, pues yo creo que se acaba ofreciendo un pequeño panorama de lo que ha sido, no toda, pero buena parte de la gran poesía española. Y además aquí lo que yo... Bueno, cuando sacas un libro, empiezas a hablar con la gente y descubres cosas que no sabías, más o menos intuías. La primera reacción que yo estoy notando en los amigos, en los que te comentan, en los periodistas, es que la mayoría no se fijan demasiado en lo que yo haya hecho. Bueno, en lo que yo comente, si eso da igual, en definitiva. Pero me dicen, uy, fíjate, esto, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los enamorados... Dices, qué maravilla, esto yo en el colegio lo leía. Claro, y yo les digo, hombre, y también leías, por supuesto, con 10 cañones por banda. Pues cómo no. Es decir, que esto es un poco, para mucha gente de una cierta edad, recordar un poquito para bien
cosas que hemos leído, que están ahí, que nos sabemos más o menos de memoria, cambiándolas además, porque cuando uno se sabe un poema de memoria, cambias palabras, cambia sin la menor duda, y lo haces bien o mal, pero es que forman parte ya de tu personalidad. Bueno, y aquí ves, pues por ejemplo, les he dicho, romances. Mucha gente me dice, qué alegría encontrarse otra vez, qué maravilla, el romance del prisionero, es que es una belleza absoluta. Pero fíjense, Jorge Manrique, voy comentándoles algunos, perdonen si me alargo. Jorge Manrique es un poeta absolutamente extraordinario por un poema, porque tiene otros muchos que, bueno, no nos interesan demasiado, y resulta que ahí acierta definitivamente hablando la primera gran elegía de la literatura española, hablando de su padre. ¿Qué sabemos de su padre? Nada, prácticamente. ¿Qué me importa a mí su padre? Nada. Pero claro, empieza hablando de la muerte. Y dices, bueno, aún desde niño te impresiona. Dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando. Y fíjense que el verso corto de pie quebrado has de decirlo más lento, contemplando. Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer. Bueno, la muerte. Precioso, nuestras vidas son los ríos, todo eso. Pero luego viene una parte más aburrida, porque es pagar tributo a una moda de entonces que era la técnica de exempla, de ejemplos. Hay que poner ejemplos y dice, ¿qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué? Bueno, eso nos importa poco. Pero ha hablado la muerte, los muertos y el muerto, que es a lo que quería llegar él. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, no cumple que desable. Bien, ¿y qué es lo que hizo? Pues nada, lo de su época, pues pelearse con los moros y ya está. Y aparece la muerte. Fíjense que ahora, si yo digo, aparece la muerte que viene a buscar a un señor, bueno, yo pienso en una película de efectos especiales. Aparecerá con rayos, truenos, montando un número. En absoluto. Vino la muerte a llamar a su puerta, en la subilla de Ocaña. Vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo, buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y virtud hiciste... Bien, da igual. Y él, cercado de su mujer y de sus hijos, hermanos y criados, es una escena cotidiana, realista, contesta con toda serenidad. Que consiento, me acuerdo de mi amigo don Américo Castro, eso le impresionaba muchísimo, que consiento en mí morir, no es que me lleve la muerte, que consiento en mí morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos, hermanos y criados, diéronle el alma a quien se la dio, el cual la tenga en su gloria, etcétera. Final. Y aunque la vida perdió, nos dejó harto consuelo su memoria. Claro, dice Pedro Salinas, habla de lo que está en la mente de todos. Utiliza palabras que están en la boca de todos, pero lo piensa y lo dice mejor que nadie. Y ya está, y ahí queda ya para siempre. ¿Y qué nos queda de consuelo? Su memoria, que es exactamente lo mismo que dirá luego Federico García Lorca cuando habla de Ignacio Sánchez Mejías. Bueno, pero les decía, Jorge Manrique, y luego también de chicos, sin saber bien lo que era, pero hombre, y ya de adolescentes, pues descubríamos un poquito pues la ilusión del amor, de un amor idealizado, claro, y entonces pues descubríamos esa ilusión que además Garcilaso utiliza para el amor la metáfora de un escritor. Fíjense qué curioso esto. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, pues aunque solo me guarde en esto. Y acaba gloriosamente. Cuanto tengo, confieso yo de veros.
por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Dices, bueno, qué barbaridad, ya te quedas planchado. Pero claro, es que después de esto, en el Renacimiento, en ese momento maravilloso, también, perdona la pedantería, claro, yo creo que influye mucho Erasmo de Róterdam, en la influencia, lo popular y lo culto juntos. Bien, pero hay una idealización y claro, igual que nos emociona profundamente la belleza, como has dicho, vemos un cuadro de Botticelli. Hombre, no hace falta ser un experto para decir qué maravilla, qué idealización es esta. Pues aún de chicos, sin saber nada, o de adolescentes, pues descubríamos el madrigal de Gutiérrez de Cetina, que es el equivalente, digamos, a Botticelli. Y leíamos un señor que además pues no se sabe mucho de él, que era sevillano y se fue a México y no se sabe si lo mataron, y a lo mejor por equivocación, y que tiene en los poemas de amor pues una fijación en los ojos, mejor dicho, en la mirada. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos! Ya que así me miráis, miradme al menos. Dice, bueno, y queda ahí para siempre. Luego, tanto éxito tuvo que tuvo que hacer una continuación. Pero descubríamos también otra cosa que en la poesía absolutamente maravilloso, extraordinario, que es, bueno, esa ilusión de la espiritualidad, de la ascensión, de que en la vida no todo es material y luego cada uno tiene las creencias que tiene y las que Dios le permite y las que él busca, pero resulta que tenemos a Santa Teresa en España, a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, que son dos de los más grandes místicos de toda la cristiandad y a la vez dos de los más grandes escritores, que no tiene que ver, porque se puede ser un gran místico y luego decirlo de otra manera. Entonces, claro, cuando lees a San Juan de la Cruz, es que te sube a lo más alto, cada uno, no como aquella señorita tan tonta que por no creer en Dios, pues no le interesaba. En una noche oscura, con ansias en amores perfumada, oh dichosa aventura, salir sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Dices, bueno, qué barbaridad. Luego hay otra corriente en el siglo de oro español que es importantísima, que es el estoicismo cristianizado. Claro, lo que viene del mundo estoico, pero con un sentido religioso. Y ahí, por supuesto, pues está Fray Luis de León. Y Fray Luis de León, pues es que nos emociona radicalmente, pues hablando de... hay una cosa preciosa, que ahí lo explico, y el otro día hablando con un amigo se lo comentaba y se quedó atónito, una cosa que es emocionantísima, que es la teoría clásica de la música de las esferas. Porque Fray Luis era amigo de Salinas, y en la Catedral de Salamanca está el organito que usaba Salinas. Y entonces le escribe en la oda a Salinas, y la idea es que aquí en el suelo alguien está tocando un organito de la época, o está escribiendo un poema, y está haciendo lo que puede en el arte. Y eso llega a lo más alto. Y allí, en lo más alto, está Dios con su cítara, y responde como un eco, y con eso el mundo entero se llena de hermosura y de armonía. Imagínense si cabe algo más complejo, más hermoso, más extraordinario. Pero también, bueno, descubríamos pues la ironía cervantina. Claro, que eso es... otra vez, y eso ya me lo has pisado al final, y me repito, la mejor España, que es Cervantes. Y dentro de Cervantes el humor y la ironía. Y ustedes recuerdan, sin duda, en el colegio lo leíamos y nos enterábamos más o menos, pues el famoso soneto al túmulo de Felipe II, que además lo he estudiado un poquito y resulta que es verdad, que estuvo en Sevilla y que hubo todo ese jaleo y se pelearon los clérigos con los nobles para ver quién se sentaba en primera fila y todo eso. Y entonces Cervantes, con la zumba y la guasa sevillana que tiene, que es de cuidado, escribe: vive Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla.
Pues a quién no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta grandeza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000 y no es mancilla que esto suceda, que esto no dure un siglo. Oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Fíjense, Roma triunfante era Sevilla, es decir, la meca de la cristiandad, digámoslo así. Y ahora una exageración para que se vea cómo son los sevillanos exagerados. Dice, apuntaré que el ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente. Y ya está, o sea que estaba en el cielo, pero dice, ¿para qué voy a estar allí? Me bajo a Sevilla que estoy más a gusto. Y ya está, ahí. Y ahí aparece de repente otro personaje, porque Cervantes tiene eso. Esto oyó un valentón y dijo, es cierto cuanto dice Boacé, señor soldado, y quien dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Fíjense si cabe un final más rotundo, más extraordinario, y cuántas veces lo hemos aplicado a tantas cosas de la vida. Fuese y no hubo nada. Y también les decía, Quevedo, bueno, Quevedo es, ahora, decía mi amigo Paco Rico con su pedantería, claro, que es que a Quevedo lo entendemos ahora mejor después de leer a Joyce. Pues sí, claro, porque Quevedo se anticipa a Joyce y a la literatura del absurdo y a todo. Y Quevedo, por un lado, es burlesco, extraordinario, el hombre a una nariz pegado, claro, pero es que también tiene el que Borges dice que es quizá el mejor soneto de toda la literatura española. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar ese alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esotra parte en la ribera dejará la memoria. Fíjense, como Jorge Manrique nos dejó harto consuelo su memoria. Dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Y ahora algo complicadísimo, muy complicado. Alma, a quien todo un dios, el dios del amor, prisión ha sido. Venas, que humor a tanto fuego han dado. La idea de que las venas formaban parte del, en fin, del aspecto no solo físico, sino espiritual, psicológico. Y ahora, con un acento raro para nosotros, medulas, no médulas, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Dice Borges, esto ya no es un soneto, no es un poeta, es toda una literatura. Claro, algo absolutamente extraordinario. Bueno, y tú comentabas, déjeme todavía avanzar un poquito, las fábulas. Claro, nosotros leíamos las fábulas. ¿Y de qué nos enterábamos? Pues no sé de qué nos enterábamos. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pasaba un borrico por casualidad. Y no nos enterábamos de lo que buscaba Iriarte. Iriarte en realidad es un preceptista neoclásico, ilustrado. Y lo que está queriendo decir es que por casualidad, el ejemplo de Urtasun, una vez se acierta, por casualidad, nunca más, que normalmente en literatura y en la vida y en todo hay que emplear trabajo, esfuerzo, constancia, imitar a los clásicos, seguir las normas, claro, porque es que si no, sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad, una vez, pero no más. Y luego de chicos, naturalmente, pues todos en el colegio, yo entonces leía, no, en fin, perdonen, no leía cosas de ciencia ficción, de estas de ahora, pues yo leía Sandokan y Julio Verne y las aventuras de los piratas de la Malasia, como es natural, ¿no? Y entonces, pues a todos nos encantaba, con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corre el mar si vuela, un velero bergantín, navel, bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Y no nos enterábamos de que eso era, claro, el ideal romántico absoluto, que es mi Dios, la libertad. Valle Inclán, que tenía un sentido del humor tremendo, claro,
Tirano Banderas cuenta que van navegando por un río enorme, no sé si es el Orinoco o yo qué sé, bueno, y ahí en el barco pues hay un cocinero chino, y que le gusta mucho Zorrilla, pero que como es chino no sabe pronunciar las R's y todo lo convierte en L's. Y el cocinero chino va, así dice Valle Inclán: navega velelo mío sin temor, que ni enemigo blavío, ni tormenta, ni bonanza, a Tolcel tu lumo alcanza. Bueno, pues todos con Zorrilla pues nos hemos divertido, nos hemos emocionado, a buen juez mejor testigo. Luego, por supuesto, pues llegamos al título también, que lo habéis comentado, a Antonio Machado, a Manuel Machado. Hombre, es muy hermoso comparar los dos retratos de los dos, que son absolutamente extraordinarios. Nuestra amiga Isabel, pues le gusta más Manuel Machado. Bien, pues yo lo entiendo. Yo soy como las gentes que a esta tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que nunca lo ganaron, y que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Fíjense, qué barbaridad. Como se entere Juanma Moreno. Qué hermosura. Bueno, esas tonterías ahora del andalucismo. Pero claro, es que llega por otro lado don Antonio. Claro, el título, ¿de dónde sale? Bueno, sale de un poemita, que es que cuando Machado, que Antonio, saben que se murió muy joven su mujer y ya toda la vida desconsolado, pero conoce al final de su vida a Guiomar. Y dice él que se trata de un amor intempestivo, fíjense qué bonito, fuera del tiempo, cuando ya no corresponde. Y entonces le manda una serie de poemas, y hay un poemita muy breve: y te enviaré mi canción con un papagayo verde que la diga en tu balcón. Se canta lo que se pierde. Yo decía, bueno, ¿y un papagayo por qué? Porque a Antonio Machado, que no le gustan esas cosas de adorno. Claro, porque es que el papagayo que aparece ya en el arcipreste de Ita, dice papagayo de Oriol, pero el papagayo repite lo que oye. Y entonces la ilusión es que le esté diciendo siempre que repita en tu balcón. Se canta lo que se pierde. Claro, se canta lo que se pierde. Pues sí, bueno, este es el viejo tema, si quieren, el paraíso perdido. Si fuéramos totalmente felices, si lo hubiéramos logrado todo, viviríamos y no escribiríamos. Pero no es así, es el mito permanente, constante de lo que no tenemos. Y bueno, Antonio Machado también de niño leíamos y nos enterábamos o no, pues todo eso, mi infancia, esos recuerdos de un patio de Sevilla, aunque dicen que nació en Soria, ¿no? Creo, sí. En Soria, sí. Bueno, pues el limonero, pues sí, pues al final, entonces, con esa sencillez absoluta de expresión, claro, lo más grande de la poesía y de la literatura, claro, creo yo, es la hondura con sencillez de expresión. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave, que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, solo y desnudo como los hijos de la mar. ¿Y quiénes son los hijos de la mar? Pues vaya usted a saber. Yo qué sé. Bueno, pero el símbolo es clarísimo. Y de niños también pues leíamos a Antonio Machado, que hay pues cosas pues muy sencillas y que no nos enterábamos bien qué quería decir, y no pasa nada. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. Y ahora se escucha lo que canta. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Otra vez como Jorge Manrique. Ahí corta. Meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavada? ¿Qué es mejor, sentir y sufrir, o para no sufrir, no sentir amor, deseo
ilusión, que es lo mismo que dice Rosalía de Castro en gallego, una vez tienen un clavo clavado en el corazón, que es lo mismo que dice Rubén Darío, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, que no hay mayor dolor que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Bueno, y luego pues también comento pues algunos poemas de la generación del 27, que ahora pues en eso estamos. Es decir, a pesar del señor Urtasun, pues ahí daremos la lata incansablemente. Y hay no solo, con todos los respetos, Lorca es extraordinario, pero hay también otros poetas extraordinarios, absolutamente. Gerardo Diego, río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua, sino los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor, palabras. Y ahí se queda con la espuma. Y bueno, y Pedro Salinas, claro que yo tengo mucha debilidad por él, que logra vencer la crítica, digamos, que ha hecho Stendhal, la crítica del amor romántico como un sueño imposible, y que descubre una nueva cosa, que es el amor no es ciego, sino que es más lúcido, porque nos enseña a ver no lo que está ahora vivo, sino las perspectivas futuras pero reales que hay en una persona. Y escribe Pedro Salinas en La voz a ti de vida: perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo, preciosísimo, y cogerlo, y tenerlo yo en alto como tiene el árbol la luz última que le ha encontrado al sol. Para llegar a él, subida sobre ti como te quiero, tocando ya tan solo a tu pasado con la punta rosada de tus pies, y que a mi amor entonces le conteste la nueva criatura que tú eres. Fíjense qué cosa extraordinaria. Es que bueno, acabo ya lo que me ha pisado Federico, pero es muy sencillo. Miren, y lo que has dicho tú. Este libro, pues ¿para qué nos puede servir? Para recordarle a la gente que hay una gran poesía española, claro. Que la gran poesía nos acompaña, nos consuela. Decía Valle Inclán, el arte no muere nunca, porque el arte es como la eterna primavera. Siempre nos acecha el invierno y siempre nos hace falta la eterna primavera. Decía un poeta inglés, a thing of beauty is a joy forever. Una cosa hermosa es una alegría para siempre. En medio de en concreto, de la España actual, del panorama tan lamentabilísimo que todos los días vivimos, dentro del horror cotidiano, bueno, ¿es escaparse de esto? Pues sí, claro, ¿qué le vamos a hacer? Pero escaparse hacia arriba, y es recordar que España no es solo la porquería que ahora estamos viviendo en la vida política, que hay otras cosas. Y por eso acabo ya con lo de... pensaba también cómo acabar el libro. Pues bueno, por orden cronológico, acaba con un poeta absolutamente extraordinario, que es Antonio Carvajal, que hace una paráfrasis de Góngora tan buena como Góngora, pero claro, acabar así, y bueno, ¿cómo acabamos? Pues siempre, no hay otra solución. Yo soy muy repetido, dice mi mujer, y si soy así de repetido, pues hay que acabar con el Quijote. Y con el Quijote a través de Rubén Darío. Claro, he encontrado que Rubén Darío, fíjense que esto no lo sabe mucha gente, escribió un cuentecito sobre Don Quijote. Y Don Quijote resulta que es una especie de soldado viejo que anda por allí. Don Quijote, Cervantes, no se sabe, y que hay peligro de que acabe suicidándose. Fíjense qué cosa tremenda. Y no conoce todo el mundo que Orson Welles, obsesionado por el Quijote toda su vida, a lo largo de toda su carrera, siempre pensaba en hacer una versión del Quijote que acabara, y perdonen, es así, con la catástrofe nuclear total. Y ya mueren Don Quijote y Sancho y se acaba la humanidad. Bueno, pues Rubén Darío nos da una lección mayor de optimismo, muchas de ellas,
pero sobre todo una muy sencilla, cuando dice: Rey de los hidalgos, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, con la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Bueno, pues el resumen es muy sencillo. Hay otra España. Esa es la mejor España y es la que, por mucho que se empeñen los ignorantes y los sectarios, no podemos admitir que nos la quiten.